Bienvenidos a otro capítulo de Lo de Adentro Importa. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en todo lo del medio ambiente y el ser un ciudadano y una persona mucho más responsable. Y este tema es todo lo que tiene que ver con la basura que generamos cada vez que consumimos algo. Creo que el tema de la basura, del reciclaje, de los desechos, depende mucho con la cultura que hayas crecido alrededor de este tema y en el lugar en el que hayas crecido. Yo viví 10 años en una ciudad donde nos decían que no importaba si separábamos la basura, que todo se iba a ir al mismo lugar, que no importaba. Entonces como que no le ponía tanta atención y después fui entendiendo que hay muchas maneras de hacerte responsable de tus desechos, pero lo que más ha volado mi cabeza en este tema es lo de las R's, que eran reducir, reciclar y reusar. Pero últimamente los ambientalistas agregan una cuarta, una quinta y ahorita ya nos podemos ir hasta 7 R's muy interesantes porque lo que hacen es que te regreses 2 pasos, no al momento en que ya tienes la basura y el desecho y ahora qué haces con ella, sino incluso replantearte ¿por qué crees que necesitabas eso que ibas a comprar o a consumir desde un principio? Entonces, hoy vamos a analizar un poco el contexto alrededor del tema de la contaminación y del tema de la basura para entender qué podemos hacer al respecto de manera muy simple. Creo que algo que aprendí al entrevistar a todas estas personas que nos acompañan a lo largo de este podcast fue que es súper importante crear conciencia sobre el tema de la basura porque es uno de los más grandes y de los que podemos hacer cambios súper inmediatos que pueden afectar de una manera muy grande todos estos cambios que queremos hacer. Y claro que hay niveles. Conozco personas que ya hacen su propia composta, que están tratando de llegar a zero waste, que es a no tener ningún tipo de desperdicio y demás. Como seres humanos, nuestros antepasados descubrieron el fuego, conquistaron nuevos territorios, aprendieron lenguajes para comunicarnos y conforme fuimos evolucionando, empezó la construcción de máquinas y los avances tecnológicos, de principio para facilitarnos la vida, hay que decirlo. Después empezamos a analizar qué impacto tenía el uso de cada uno de estos avances en nuestras vidas y en nuestro planeta. Creo que como dice Leti, es muy importante entender todo lo que sucedió cuando empezó a cambiar la historia y un punto muy importante es la revolución industrial, que trajo consigo el mundo como ahora lo conocemos y cambió radicalmente la forma en la que vivimos y sobre todo la forma en la que consumimos. Empezó a haber sobrepoblación y la contaminación aumentó. Y creo que hoy por hoy el motor de vida de muchas personas en el mundo occidental, pero en muchos países también de Oriente, está basado en la idea de que mientras más tienes, más vales y que necesitas más y más y más, pero no hay un objetivo en específico. Entonces, todos están tratando de acumular más riquezas, de consumir más, la casa más grande, el closet más variado, los artículos nuevos, estar como a la moda. Cambiar de celular cada mes. Y entonces la moda y las necesidades de consumo van cambiando por medio de la mercadotecnia y nos vemos en un sistema que al día de hoy se le conoce como consumismo. Entonces, cada vez que nos escuchen hablar del consumismo o de lo que consumimos, tiene que ver con esto, con la idea de que tu valor como persona está determinado por tus posesiones físicas o materiales. Y el consumismo del que habla Leti trajo consigo 2 de las problemáticas más grandes que nos enfrentamos el día de hoy. Uno, como lo hablamos en el primer capítulo y se los tratamos de explicar, es la sobreexplotación de recursos naturales. Y la segunda es toda esta generación de basura que viene con este consumismo. Solo para que nos demos una idea, 42 millones de toneladas al año son las que produce un país como México. Y a esto, encima de esto, hay que sumarle la mala cultura que tenemos de la basura. Tenemos esta creencia que como no la vemos, como lo desechamos, lo tiramos al bote de basura, ya no es nuestra responsabilidad. Sí, como si llega el señor de la basura y en ese momento deja de ser asunto tuyo y entonces como no lo ves, no haces conciencia de cuánta basura cada uno de los individuos está generando. Y está claro que, como dice Ash, no hay una cultura acerca de la basura. Lo podemos ver con las 8 millones de toneladas de basura que se vierten en los océanos cada año. Ay, no me digas eso. Por eso vemos las imágenes que tanto nos impactan de todos los animales nadando en el mar,
llenos de plástico y llenos de basura. Entonces, el primer paso es hacer conciencia de nuestros residuos. Y ahorita van a ver cómo nos vamos a regresar a algunas de las R's para hacer conciencia, detenernos, dar 2 pasitos para atrás y darnos cuenta qué estamos haciendo en este tema. La tierra en la que vivimos nos necesita. Nos necesita un poco más conscientes e informados. Creamos este podcast de la mano de Toms of Maine para aprender, entender y sobre todo tener un estilo de vida que ayude a que nuestro paso por el planeta sea sustentable y así volvernos parte de la solución y no del problema. Y bueno, aquí la cosa es que hay muchos mitos y realidades que hemos escuchado alrededor de este tema. Creo que para mí, siempre que veía que algo era reciclado o que era biodegradable, como que decía, ay, ya, puedo consumirlo y no va a pasar absolutamente nada. Y he ido entendiendo que lo único que hacen estos términos es que reducen el tiempo en el que se va a descomponer eso, pero no significa que no le vaya a tomar tiempo. Entonces, a lo mejor, en lugar de que un plato de plástico vaya a tomarle 400 años descomponerse, a lo mejor se va a descomponer en 100, pero aún así tiene que vivir un proceso y solo se descompone si está bien separado, si está en un ambiente en donde pueda vivir esa transformación para convertirse en otra cosa. Entonces, a veces creo que nos limpiamos un poco la conciencia creyendo que estamos tomando como decisiones correctas y no es hasta que te metes a estudiar todo esto que dices, bueno, al final muchas de esas cosas biodegradables están igual en el mar atorándosele a las tortugas. ¿Sabes qué? La primera vez que yo conocí a una persona que era responsable con su basura y no solo responsable, sino consciente de su basura, la conocí en la universidad, se llamaba Mary, y Mary creció en Alaska en una reserva natural que se llama Camp Denali. Y lo que Mary me contaba es que desde muy chiquita el camión de la basura no pasa por su casa como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, todo lo que entra a ese campamento tiene que salir de igual manera. Entonces, que ella desde muy chiquita le habían hecho entender y sentía responsable de cada una de las cosas que consumía, porque entonces tenía que hacerse responsable de esa basura durante toda la temporada hasta que pudieran sacarla del campamento. Y lo que Mary me enseñó cuando vivimos en Nueva York juntas era que solo observar cuánta basura viene de un café que me tomo, cuánta basura viene de los productos que consumo y a separarlas. Mary también me enseñó a hacer composta y demás, pero fue la primera vez que dije, yo nunca pienso. Para hablar un poco más sobre los mitos y realidades de la basura, invitamos a Alejandra y a Lisette, que tienen un proyecto que se llama Ecolana. Yo creo que todo el mundo cree que el camión lo revuelve todo, entonces no de nada sirve que ellos separen sus residuos, y eso es toda una mentira. Sí, en realidad en México se recicla mucho más de lo que la gente creería. O sea, sí, es cierto, no somos los más recicladores del mundo, eso estamos súper conscientes, pero como dice Liz, el mito de, es que yo no lo separo porque el camión lo va a volver a revolver. Y eso no es del todo verdad. La verdad es que el camión revuelve todo porque no sabe lo que le estás entregando. O sea, si tú le entregas 5 bolsas, él va a pensar que las 5 bolsas son de basura revuelta, porque tú nunca le dijiste. Entonces nosotros siempre invitamos a que tú te comuniques de humano a humano, tal cual, con tu recolector, y le digas y le preguntes qué necesitas que le separes. Algunos a lo mejor hay estados en México y hay lugares en los que van a decir, no, pues nada, porque yo todo lo revuelvo. Está perfecto. O sea, a lo mejor no sabemos por qué lo hagan, pero pues, no lo separan, pero tú tienes que entonces empezar a buscar la siguiente opción, que es cómo tú vas a reciclar. Entonces, el mito número 1 es, yo no lo separo porque el camión lo vuelve a revolver, ¿no? Eso es un poco como un mito que hace que nos zafemos la culpa otra vez, ¿no? O sea, pues yo no lo separo porque otra persona hace algo. No, o sea, tú lo tienes que separar porque es tu obligación, ¿no? Y porque es tu responsabilidad. También creo que otra cosa importante es como este síndrome que alguna vez se platicó Ale, que se llama Not in My Backyard, que es tú tiras la basura, o sea, la dejas afuera, la tiras, y como no la ves, crees que ya desaparece en algún momento. Entonces, pues ya no la ves, pero si lo tuvieras en tu patio, siempre verías toda la basura que has generado. Entonces, como obviamente nadie lo quiere tener en su patio, entonces, pues mientras no lo vea es como si no existiera. Entonces la gente cree que mágicamente la basura desaparece cuando
seguramente la bolsa de papitas están todavía enterradas en un relleno sanitario o en algún lado que está afectando a la naturaleza. En la medida en la que entendamos justo esto, que todo lo que consumimos no se degrada tan fácilmente, podemos entonces empezar a adoptar las R's que nos enseñaron, que son ahora las 4 R's principales: reducir, reciclar, reutilizar y recuperar. Mi R favorita, o la que creo que más he implementado en mi vida, es la de reutilizar. Darme cuenta todo el uso que le puedo dar a cosas que ya eran nada más basura, a botellas de vidrio, a botellas de plástico, a cosas que he ido comprando, a las que les trato de encontrar ahora un nuevo uso para no sentir que ahora tengo que comprar un florero y ahora tengo que comprar otra cosa. Entonces, una cosa que me encantó, que aprendí hace algunos años, es que incluso cuando nos venden un estilo de vida ecológico, a veces nos lo venden de manera muy específica. Entonces, si no tienes los botes y si no tienes el trapo perfecto y me he dado cuenta que lo mejor que puedes hacer es con lo que ya tienes, intentar adoptar este modo de vida más consciente. Sabes, a mí una de las cosas que he tratado de hacer en esta R de reutilizar ha sido todo lo de la moda y la ropa. Tratar de reutilizar y reparar mis cosas, de intercambiarnos entre tú y yo, porque creo que se puede volver un estilo de vida muy divertido y muy accesible si creas esa conciencia alrededor de la gente. Entonces, a veces se nos olvida que también la ropa que tiramos es basura. Creo que justo eso, es solo cuestión de echar a volar la creatividad, de empezar a hacer conciencia de, por ejemplo, una prenda de ropa, qué significa para el planeta, y entonces a lo mejor vuelves a usar otras 10 veces, 20, 100 veces esa prenda que ya tenías. Y creo que este es el juego de la creatividad. Me encanta cómo lo pone el músico Caloncho, que justamente echa a volar la imaginación para hacerse más responsable con su planeta. Aprendí una R nueva, una de las... No sé, yo pensaba que eran 3 R's. Era reduce, reutiliza y recicla. Pero esta señora tiene otras 2, en donde la primera es rechaza. Esa me quedó súper grabada, porque de verdad el rechazo a eso que no necesitas es ¿cómo decirlo? Es lo más importante al final. Hay tantas cosas que por la pura sensación como de novedad dices, sí, a ver, dame esa bolsa de regalitos con tontería y media que tiene dentro que nunca vas a utilizar, que solo la abriste y la fuiste dejando desperdigada en casa, ¿no? Todo eso es residuo al final. Entonces el rechazar lo que no necesitas y de verdad tener este proceso de control y conciencia en ese momento así es básico, consideraría. Y empieza a pasar el tiempo y lo que sucedió que les comentaba al principio es que varias personas que son muy activas en el tema del medio ambiente empiezan a agregar nuevas R's. Reeducar, reparar, reinventar. Esta que decía Caloncho tan importante que para mí ha cambiado mis hábitos de consumo, que es rechazar. Antes de siquiera tocarlo. Antes de siquiera sentir que tengo que comprar eso, cuestionarme por qué creo que lo necesito. ¿Tengo ya alguna cosa dentro de mi casa que me pueda servir para eso mismo que yo creo que necesitaba? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿De dónde viene? Y bueno, son muchas otras preguntas. Para mí, yo creo que la más padre que he aprendido en los últimos años y que he escuchado, sé que muchas veces no depende de nosotros, pero me encanta lo que dices de mezclar la creatividad, ha sido rediseñar la forma en la que consumimos, en la que comemos, en la que creemos que necesitamos cosas, y me parece fundamental porque a medida que vayamos rediseñando esto, los cambios son reales y creo que podemos rediseñar un chorro de hábitos que tenemos y muchísimas costumbres que pueden ir cambiando poquito a poquito. Justo vamos a escuchar a Charlotte Broom, ambientalista, y a Pablo Montaño, maestro en el medio ambiente y desarrollo sustentable, para escuchar cuáles son las R's que para ellos son imprescindibles. La R más importante es rechazar, después es reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar a la tierra. Esas son las 5 R's del estilo de vida Zero Waste, y para que esto funcione las tienes que seguir en ese orden específico. Lo más fácil y lo más difícil es rechazar todas las cosas que queremos consumir pero que ya tenemos, rechazar las cosas empacadas. Es la R más importante que todos deberíamos estar cumpliendo, rechazar todo lo que no necesitamos verdaderamente. Rechazar.
Para mí es la R más importante, porque al momento que tú rechazas, cortas la cadena, ¿no? Las demás R's implican otros actos que van a llevar a la generación de residuos o de impactos, ¿no? O sea, hablamos mucho del reciclaje. Sin embargo, las personas en lo individual no reciclan. Puedes lavar tus residuos y separarlos, pero luego hay un proceso industrial que es el reciclaje, ¿no? Entonces, y ese proceso industrial, pues, quema energía, consume recursos y demás, ¿no? O sea, no es zero waste, aunque digo, qué bueno que recicles lo que no puedes rechazar, ¿no? Porque al final de cuentas, tus productos vienen en algo y es muy difícil ser completamente zero waste. Pero yo creo que la R más importante es donde puedo no usar, rechazo, ¿no? O sea, rechazo la bolsa, rechazo el popote, rechazo un modo de transporte por otro, rechazar. Y como dicen nuestros expertos, a medida que empezamos a entender y adoptar cada uno de estos cambios, vamos a poder tener un cambio de 360 grados en la manera en la que consumimos, pero también en la manera en la que generamos basura. De verdad es necesario que hagamos esto, ya que cada uno de nosotros al día produce en promedio 1.5 kilos de basura. No me digas eso. Entonces creo que hay que hacer un poco de conciencia, porque si tenemos los mismos hábitos de consumo que hasta ahora hemos tenido, pues esa cantidad solo va a aumentar. Y hagámonos la pregunta, ¿a dónde se va toda la basura que desechamos todos los días? ¿Qué está pasando? Aunque se separe, aunque se reciclen algunas cosas, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Puede este planeta sostener los hábitos de consumo que tenemos hasta el momento? Y ahora que estamos hablando de esta idea de rechazar para ni siquiera generar basura, hay una parte muy importante que tenemos que platicar y es el reciclaje. Volvimos a invitar a Ale y Elizabeth de Ecolana para que nos expliquen un poco qué está pasando con el reciclaje. Pues el paso número 1 siempre decimos que es ten curiosidad y abre tu bote o tu bolsa de basura. Ve qué hay ahí adentro. El paso número 2 es reflexiona sobre si todo lo que tienes ahí realmente son cosas que necesitabas. Digo, si las necesitas, está perfecto. Y la número 3 es pregúntale a tu recolector de confianza que de todo lo que tienes ahí, él puede reciclar. Antes de empezar con cualquier otra opción de que tú quieras, yo voy a llevar a reciclar, pregúntale a tu recolector. Tu recolector de confianza es tu aliado número 1 para los temas de reciclaje. A mí me gustaría agregar que utilices lo que ya tienes, o sea, utilices contenedores y bolsas que ya tienes y empieces por un tipo de residuo que para ti sea muy fácil de identificar. Algo que se me hace muy interesante es entender qué pasa con nuestros residuos. Como dijo Ale, a veces es cuestión de abrir el bote de basura y ver todo lo que se está yendo y sobre todo entender a dónde se está yendo. Y la razón por la que decimos tantos mitos es porque sí hemos escuchado muchas cosas. Yo me acuerdo escuchar mucho que toda la basura, por ejemplo, se podía quemar y luego nadie nos decía que la quema de basura contamina todavía peor el medio ambiente. Luego que había unos lugares especiales. No, yo oía que iban a juntar toda la basura eventualmente y que se iba a ir al espacio, que le iban a aventar al espacio, pero me acaban de decir que eso no puede suceder porque todo lo que sube tiene que bajar. Entonces que eventualmente, aunque la aventáramos, regresaría a la Tierra. De hecho, yo tenía un profesor que decía que le parecía muy irresponsable de nosotros como humanidad, que a cada rato mandamos satélites y naves espaciales y demás, sin entender que eso también está flotando ahí, o sea, como sintiéndonos con el derecho de lanzar basura, muchos de ellos pues ya no tienen ningún uso y ahí están flotando en el espacio. Este es un tema a veces mucho más complejo, si nos atrevemos a hacernos preguntas y analizar más allá. Escuchen lo que dicen las chicas de Ecolana. Pues en general en el mundo no digamos que no tenemos soluciones muy inteligentes que digamos. Aquí en México tenemos 3 formas, ¿no? Que es un tiradero de tierra, un tiradero a cielo abierto o un relleno sanitario, ¿no? Y el mejor, ya no les quiero platicar los más terribles, pero el mejor, digamos, es un relleno sanitario, que es una obra de ingeniería completa que tiene todas las medidas que necesita para que, digamos, los males de la basura no le peguen al planeta, ¿no? Pero aún así sigue siendo un hoyo perfectamente controlado donde se va a enterrar la basura y se va a quedar ahí todo el tiempo. O sea, no le va a pasar nada. Y esa es, digamos, la mejor opción que hemos podido inventar hasta el momento. Hay opciones como la incineración, la valorización energética. En México todavía no tenemos algo de ese tipo, pero imagínate que ese es el relleno sanitario, es uno de los más usados en el mundo. Enterrar la basura es lo que hemos hecho históricamente los humanos,
porque como lo decía Liz, nos gusta creer que una vez que la basura salió de nuestra casa, ya desapareció, y no es cierto, no ha ido a ninguna parte, sigue ahí enterrada en algún lugar. Y otra cosa que está muy cañona es que nos gusta creer a los humanos, es como un mito humano, que la basura es normal y que la basura está bien. Cuando la basura en la naturaleza, si tú ves todo lo que tiene la naturaleza, la basura no existe. Todo está perfectamente calculado para que lo que sale de un lugar entre a otro. Y la basura la inventamos los humanos. Y nos encanta creer que es algo normal y que, pues claro, de cualquier actividad se debe generar basura. Y no es verdad. Eso es algo que nos inventamos nosotros. Entonces eso es algo muy cañón, donde viene el repensar las cosas. Si realmente todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos fabricado necesita ser así como es y generar un desecho. Tal vez no, y no lo hemos pensado. Y ahora que sabemos qué sucede con toda esta basura y que muchísimas veces nos hemos deslindado de la responsabilidad de esto, creo que una cosa que todos podemos hacer es hablar con nuestras familias, con las personas que vivimos y educarnos, educar en internet, dónde puedo encontrar alternativas, dónde puedo desechar mis cosas y ser súper consciente todo el tiempo que esa basura sí es tu responsabilidad y sí pertenece a ti. Fíjate que justo ahorita que estás diciendo me acordé, hace poquito cuando estaba haciendo research de estos temas, encontré que si tú tiras a la basura las pilas que dejan de servir de baterías, AA, AAA, las que sea que uses, y estas se mezclan con agua, pueden llegar a contaminar un espacio más grande que una alberca olímpica completa. Entonces, a veces es solo informarnos dónde y cómo se tiene que tirar cada uno de los desechos que nosotras estamos generando. Una de las preguntas más importantes para nosotras, que es la que le hicimos a los expertos, es si quiero empezar a tener una vida más consciente, ¿qué hago con mi basura? ¿Qué nos sugieren? Escuchamos a Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima de Argentina, y a Charlotte Broom, ambientalista. Para mí es clave empezar a seguir, creo que hoy en día la información, por suerte, sobra, que si buscamos, por ejemplo, en YouTube cómo hacer un compost, qué es reciclar, cómo se recicla, es algo que por suerte podemos encontrar como más fácilmente y que creo que no es tan difícil como tomar esa acción, sino que capaz lo difícil es como tomar la iniciativa. Y me parece que tomar la iniciativa no es que uno se levanta un día de la nada y se preocupa por el medio ambiente y quiere empezar a reciclar, sino que lee algo, se informa, o en video. Creo que hoy en día hay muchas formas de aprender y a partir de ahí hay algo que entiende que uno sí puede hacer, que puede hacer como una gran diferencia. Ay, le recomendaría que se relaje, porque una vez que te das cuenta de la cantidad de plástico que hay, te estresas y te das cuenta que el plástico está en todos lados. Mi consejo número 1 es relájate, y sería empezar chiquito, voltear a tu alrededor y ver el residuo que tienes más cerca y decir, ok, ¿cómo puedo sustituir ese residuo por algo que pueda reutilizar o que se pueda reciclar o que pueda comprar a granel? Ve buscando en tu cocina, qué cosas puedes cambiar en tu cocina. Ve buscando en tu baño, qué cosas en el baño puedes cambiar. Y así te vas una tras otra, tu alimentación, tu ropa, y es un sinfín de cosas. Pero puedes empezar pequeño, una cosa a la vez, y ve aplaudiéndote tus logros. A veces nos desmotivamos muchísimo y pensamos que nuestras acciones individuales no sirven, pero si le sumas una botella de agua hoy, y otra mañana, y otra pasado mañana, que ya te las estás ahorrando, significan 30 botellas en un mes. Esas son 365 botellas en un año. Entonces, verdaderamente, cuando empiezas a sumar las acciones chiquitas que haces, te da una paz y te da una esperanza de saber que sí, tú, ser humano individual, estás generando un gran cambio. Eso es una motivación que no es muy fácil conseguir, porque tratas y nadie te echa porras y sientes que no avanzas, pero hagan sus cuentas, o sea, haz tus cuentas de cuántas botellas, de cuántas bolsas, de cuántos tenedores desechables, y se van a dar cuenta de que de verdad son muchos impactos pequeñitos sumados. Estoy de acuerdo con Charlotte, debe de ser muy abrumador querer hacer todo al mismo tiempo, pero creo que la cosa es empezar.
Y también creo que además de empezar, esto no es una práctica perfecta y no existe la vida perfecta zero waste, sino el cambio tiene que suceder gradualmente, pero más importante que todo es constancia, estar constantemente analizando nuestra basura y nuestros hábitos para que se vuelva un estilo de vida, un hábito, algo que ya lo hagamos sin pensarlo. Escuchamos también, complementando estas ideas, a Nancy Franco, asesora de Zero Waste. Pues mira, yo siempre les digo que empiecen por lo que se les haga más sencillo. Información hay mucha, que te va a decir que dejes de usar, que sustituyas ciertos desechables por otros, que cambies la manera en que te estás alimentando, que cambies la manera en que vistes, etcétera. Información la hay muchísima. Pero tú empieza por lo que se te haga más fácil. Hay unos cambios que se te van a hacer muy complicados y que te van a hacer salir mucho de tu zona de confort. Si empiezas por eso, el camino se te va a hacer pesado. Entonces empieza por lo más sencillo. En mi caso, por ejemplo, fue dejar de usar botellas de agua, que era una gran cantidad de basura que generaba. Dejé de usarlas, vi un cambio muy grande y me fui animando por más y más. Entonces empieza por lo que tú consideres que es más fácil, y si aparte de todo empiezas por algo que se te haga fácil y que sabes que va a ser un cambio muy importante para el planeta, entonces empieza por ahí. Creo que una de las cosas más importantes para reaprender algo es empezar con este cuestionamiento interno de cada uno de los hábitos y de cada una de las cosas que hagas. Y creo que 2 preguntas muy importantes es, ¿realmente necesito esto que estoy comprando? Y la segunda es, ¿qué va a pasar cuando deje de utilizarlo? Creo que el camino no es fácil, por eso nos estamos recargando y aprendiendo un poco de nuestras expertas. Le preguntamos a Jocelyn Maya, ecofeminista, y a Nicole Becker qué les hubiera gustado saber a ellas mientras crecían o anticipadamente para entender cuáles son los cambios más importantes que tenemos que aprender a hacer a partir de este momento. Me hubiera gustado saber que me iba a sentir muy abrumada comparando mis acciones con la de otras personas, pero que conforme iba caminando por este estilo de vida, iba a ir contagiando a más gente. Y entonces es padrísimo esa sensación de que todos nos estamos uniendo por una causa, cada quien tomando diferentes riendas, pero al actuar, el contagiar es padrísimo. Sí, me parece que un poco el consejo que me hubiese gustado que me den es que es un proceso, que no es que de un día para el otro uno puede cambiar totalmente su vida, justamente por un poco lo que hablamos antes de que la información no es que uno de repente agarra la computadora, está 1 hora leyendo y sabe todo del medio ambiente, porque justamente todo lo que tenga que ver con cambio climático o la lucha ambiental es como muy interseccional a todas las luchas, desde la desigualdad social y económica hasta la desigualdad de género. Entonces me parece que son cosas que uno también la va descubriendo con el tiempo y aprendiendo, y a partir de ahí viendo qué hábitos puede cambiar o qué cosas puede exigir para ciertas políticas públicas, pero eso, que es un proceso y no es que de un día para el otro uno entiende todo y puede cambiar absolutamente todo. Como que hay cosas que un poco nos superan y que también es importante como entender que, bueno, paso a paso. Me encanta todo lo que dice Nicole, porque estoy de acuerdo con ella que en el momento en el que nos hagamos responsables de todo lo que consumimos y sobre todo de nuestros desechos, podremos encontrar una forma mucho más linda para coexistir de forma responsable con el planeta. Creo que aquí la invitación es al cambio personal, al cambio individual, pero también que sepan que podemos y debemos exigirle a las empresas y al gobierno que también se hagan responsables, que volteen a ver estos problemas y que verdaderamente implementen cambios en sus políticas para que entonces el cambio sea colectivo y no solo desde nuestra trinchera. Para cerrar este capítulo, agradecemos una vez más a nuestro aliado Tom's of Maine por dejarnos hablar de estos temas, y a ustedes sepan que vamos a estar conectados a las redes, vienen capítulos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos en Lo de Adentro Importa. Nos vemos la próxima semana. Bye.